radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Todas las voces, todas. Soberanos, la mirada siempre al frente, la neurona siempre atenta y la sonrisa luminosa. Maldición, va a ser un día hermoso. Maldición. Conducción: Alejandro Mosquera, Dina Feller y Lucía Díaz. Columnistas: Horacio Robelli y Jorge Elbaum. Con invitados e invitadas de lujo. En Caput. Maldición, va a ser un día como los demás. Buenos días, acá estamos con el programa de Soberanos de todos los sábados, de análisis, de una visión crítica sobre esta realidad que nos toca vivir. Acá estamos con Lucía Díaz, Alejandro Mosquera, le mandamos un beso a Dina Feller, que hoy no la tenemos, y estamos acá dispuestos. ¿Cómo estás? Bien, acá con este día rari, ¿no? Como que está húmedo, medio que te tira para atrás, medio que no sabes si sale el sol, si está nublado. Bueno, con este hermoso calentamiento global que estamos sufriendo. Sí. ¿Viste lo de Europa que se está quemando todo? No, es impresionante. Realmente no, es grave la situación, digo, uno... A mí me da la impresión de que una parte de nuestra sociedad, ya no hablo solo de las élites, los que nuestra oyentada conoce mis opiniones sobre el tema, pero una parte de la sociedad no está reaccionando con el nivel de cambio que está viendo en el mundo, digamos. Lo trata como si fuera solo en un verano caluroso en Europa. Dice, bueno, como fraccionado, ¿no? Claro, como en el país el frío disminuyó en nuestra Argentina. Son las conversaciones y los cambios que está viendo pueden llegar a ser cada vez más dramáticos. En realidad van a ser cada vez más dramáticos. Bueno, hoy tenemos un programa lindo, como siempre, con esta idea de esta mirada que tenemos desde las voces de Soberanos. Vamos a trabajar en la columna que hago, la columna política, sobre los temas más de actualidad, el acuerdo con el fondo, el debate de la derecha, cómo están expresando sus planes, etcétera. Vamos a trabajar un poquito sobre eso. Si bien un poquito más tarde, después de la columna, tipo 11:30, vamos a hablar con Robelli un poco más en profundidad ya sobre el acuerdo con el Fondo Monetario. Exactamente. Bueno, vamos a estar con Gastón Garriga, que va a venir acá al piso, y vamos a estar hablando un poco de la situación de la provincia de Buenos Aires. Sí, Gastón es un amigo, un compañerazo, un periodista, trabaja en Página 12 Buenos Aires, además de dirigir un equipo que se llama No Me Olvides, que tiene que ver con la capacidad de transmisión, educación para la comunicación más popular, cómo hacerla, etcétera. Dina Feller es parte de ese equipo, así que por eso también fue muchas veces puente en nuestros diálogos con Gastón, así que hoy lo tenemos para conversar un poco la provincia de Buenos Aires. Y más tarde tenemos, Lucía. Más tarde la tenemos a Frida Jazmín Biglieca, que va a estar presentando, ella es actriz de una obra que se llama La Rana del Ibicuy, que tiene la dirección de Nadia Sandrone, y vamos a estar hablando un poco de la obra y un poco de ella, que bueno, es licenciada en actuación, escribe diferentes notas, directora, dramaturga, bueno, tiene bastante currículum dentro del ámbito artístico, digamos. Bueno, nuestra oyentada, como ve, modificamos con Lucía una parte de la estructura, la última parte del programa, la última hora, la estamos dedicando a el estímulo a la cultura, una mirada de la cultura como resistencia también, a las políticas colonizadoras, promover a una cantidad de artistas, su mirada, a su obra, pero también a su mirada sobre lo que ocurre, las dificultades. Tantas veces que lo dice acá Lucía, para que los actores, los músicos, no los de primer nivel, los bailarines, todos sean reconocidos como trabajo, porque es su trabajo y muchas veces se los ve como si fueran un hobby, digamos. Y se ve normalmente como un hobby, bueno, un poco también generar
otro camino hacia el pensamiento crítico. Así Digo, es. poder construir desde los lenguajes artísticos justamente la capacidad para poder analizar, profundizar también esta realidad. Entonces, como todavía no le encontramos ni nombre a esa parte del programa, pero bueno, seguimos arte y política, podría ser También, como un cliché, digamos. me tomo el atrevimiento, pero Lucía, en esa parte, Ujú. si en nuestra oyentada hay artistas de todo tipo Sí, que claro. quieran ser parte, que quieran venir, comuníquese con nosotros. Lucía va a tomar contacto con ustedes para que acá en Radio Caput, en nuestro programa, se puedan expresar, además de difundir la obra o las obras que estén por hacer, las que están haciendo o las que hicieron, ¿no es Sí, cierto? también utilizar claramente la radio como un espacio de comunicación y de poder dar la herramienta de socialización de las obras y de lo que está en cartelera, que no es solamente lo que sucede en Calle Corrientes, sino que hay múltiples formas de expresarse y de poder dar a conocer los eventos que ya de primera mano sé que una obra te conlleva mucho trabajo. No tenemos por ahí la facilidad de acceder a los medios y poder socializarlos, quizás como otros artistas que sí lo han logrado, pero bueno, a veces cuando venís trabajando desde abajo, desde el pie, bueno, se hace un poquito más complejo y también prestar ese espacio para poder darlos a conocer a la sociedad. Che, qué buenas noticias que hemos tenido ayer, 133, Muy nieto bien. recuperado, ¿no? Una alegría y un premio a la lucha de tantos años, ¿no? Exactamente. De tantos años, a una familia tan duramente reprimida como fue la familia de Mario Santucho, Ujú. de Roberto Mario Santucho, el Robi, un militante del PRT, dirigente del PRT, y como toda su familia, incluida una de sus hermanas, vendría a ser nuera, aunque sus hermanas también fueron secuestradas, Carlos, que también fue secuestrado, y la lucha tan difícil. El dato es que el hijo, el nieto, hizo mucho para reconocer, porque no había rastros documentales del nacimiento de él, seguramente en el pozo de Banfield, donde se la vio a Cristina, la mamá, Claro. embarazada. Y ustedes se acuerdan, nuestros oyentes, que seguramente ahí estuvo el médico Vergés, todo ese dispositivo represivo tan fuerte. De paso, te tiro una cosa que seguro que lo compartís. También la recuperación del nieto 133 ayuda a poner sobre la mesa el nunca más. Que el nunca más es, por un lado, el juicio, la memoria, la verdad y la justicia alrededor de los autores intelectuales y materiales del genocidio, con una gran deuda que todavía tenemos sobre la responsabilidad empresarial, que algo se anduvo, pero muy poco, pero también para poner que el pasado, ese peor pasado, siempre vuelve. Y vuelve a veces como debates, como ideas, como enfoques que están presentes en la sociedad argentina. Yo siempre cuento una anécdota. Una vez tuve que dar una charla en la universidad junto con Estela, con Carlotto. Entonces, un estudiante nos pregunta qué tenían de humanos esos genocidas, como si fueran inhumanos. Claro. Nosotros con Estela, ¿qué respondíamos ahí? Que el tema justamente es eso, que no sería fácil explicarlos a estos de campos de concentración, a estos verdaderos nazis en la Argentina que actuaron, que crearon ese sistema de represión, verlos como que es una invasión. Claro, ¿No? una invasión de monstruos. De monstruos o de otro país. Entonces uno se lo explica, no, nacieron en nuestra sociedad. Todo genocidio tiene una parte de consenso en una parte de la sociedad. Sí. No olvidar esto. Ustedes piénsenlo no solamente en el genocidio argentino, piénsenlo en los distintos, o en el genocidio de los pueblos originarios por parte de Roca, otro de los debates que está en estos días.
pero piénsenlo que tuvo una parte de consenso, piénsenlo en Alemania, piénsenlo en la Europa cuando se extendieron una parte de los campos de concentración, porque primero fueron a buscar a los comunistas, después no, fueron a restarle los derechos a los judíos en Alemania, pero no me tocaba a mí. Claro. Pero había un consenso para avanzar en eso. El proceso hasta llegar a la solución final de los nazis es un proceso histórico. Uh-huh. Hay un libro de Rafecas, del juez Rafecas, muy interesante sobre eso. No me acuerdo exactamente, pero es la historia de la solución final, cómo se fue procesando y cómo el Estado fue armando el Estado alemán, como el Estado nazi sería, cómo fue armando eso. Rafecas es un estudioso de esos temas y tiene un libro muy interesante. Bueno, vamos a la editorial, Ale. Vamos a la editorial, vamos... como siempre, intentamos una mirada crítica sobre la situación para tratar, sobre todo en tiempos electorales, donde muchas de las interpretaciones que se hacen están unidas a la campaña electoral, a tratar o de presentar como lo peor desde algunos sectores, a otro presentar como lo mejor, y a veces en esa cáscara se pierde un debate crítico, una mirada profunda, sobre todo en tiempos electorales donde frente al movimiento nacional hay un sector, un bloque de derecha a ultraderecha muy fuerte. Cuando digo bloque me estoy refiriendo tanto a Juntos por el Cambio en sus distintas expresiones como a Milei, es el bloque de la derecha y ultraderecha. Frente a eso, a veces los debates del movimiento nacional se confunden como si todo tuviera que ser campaña electoral, todo tuviera que ser aplausos, esto, lo otro, y no una mirada crítica para resolver los problemas que tenemos del movimiento nacional. Por eso, el pensar diferente a otros compañeros, a los cuales los queremos mucho, no indica otra cosa que un intento de buscar un camino propio de los argentinos. Entonces, el primer punto que se está debatiendo en estas horas, días, es el acuerdo con el fondo. Después lo vamos a tocar de la parte económica. Pero desde el punto de vista de una política, estamos, la primera pregunta que se me ocurre, ¿estamos frente a una renegociación, como se dice, o en realidad estamos ante la búsqueda de un alivio hasta paso y después ir viendo y resolviendo? La cuestión en cualquiera de las variantes, ¿a qué costo? Es este acuerdo, o como dicen algunos, un mini acuerdo. ¿A qué costo se está haciendo? Y ahí hay un punto que queremos señalar, que las condiciones que pone el fondo son muy fuertes. No, ustedes tomen en cuenta cómo se llega a esta idea de que a fines de agosto, o sea, cuando terminen las vacaciones del Fondo Monetario, adelantarían. Pero en realidad pondrían los 7.500 millones de dólares para que nosotros volvamos a pagar con nueva deuda, la vieja deuda de Macri. Pero ¿cuál es el punto allí de esas condiciones que nos están poniendo? La primera es que no hay fondos actualmente. O sea, el FMI, más allá del tema de las vacaciones de su staff, lo que está previendo es qué pasan con el resultado electoral. Se están preparando para eso y que aprovechan, como siempre, como en toda la historia, no solo de Argentina, sino de todos los países, corren cada vez más la situación, el arco le llamamos nosotros, cada vez te corren el arco para exigirte cada vez más y se preparan para renovar esa situación. Pero ya en el momento actual, después lo conversamos más económicamente, pero ¿a qué de los puntos que se fueron conociendo? ¿Qué es lo que en el acuerdo está? Contener la masa salarial. Claro. ¿Qué quiere decir contener la masa salarial? ¿Se está refiriendo principalmente al empleo público? ¿A qué se está refiriendo con esa situación? Y la verdad, lo que tenemos que decir es que el dinero de los trabajadores asalariados no alcanza. Estamos en una pérdida de capacidad adquisitiva con la inflación, que es en general una expropiación a los sectores que cobramos en pesos en la Argentina. Entonces hay un punto clave para entender esto. Segunda cuestión, nos reclaman el aumento de las tarifas de energía.
¿no es cierto? O es un elemento más de pérdida de capacidad adquisitiva de los argentinos, porque el salario o lo que uno logra para mantener su vida, pensémoslo globalmente en la sociedad, se compone de lo que ganamos, el trabajo, lo que nos pagan como fuerza de trabajo, o sea, el salario o la jubilación o la asignación, lo que corresponda en cada caso, pero además el Estado siempre promueve formas indirectas de distribución. El no permitir que las tarifas suban a determinados precios es una forma indirecta que tiene el Estado de generar un piso lo más común para poder vivir, no solamente para vivir la familia, sino para las empresas, para las pymes. Bueno, acá se está atacando esa cuestión. Después, vamos a conversarlo con Horacio también, pero las medidas que se tomaron en estos días, después de la conversación, pero previo a que se diera a conocer, en mi opinión, es una devaluación que no se explica solamente por los dólares o que para el agro o especiales que se están haciendo, los impuestos o la subida de capacidad de retenciones a las importaciones, etcétera, sino cómo funcionan en la sociedad. Están todo el mundo remarcando. Cuando todo el mundo remarca, lo que se está produciendo es una depreciación del precio, o sea, hay una devaluación en marcha. No es de la dimensión que nos plantea el fondo, porque lo que queda claro que después de las PASO el fondo viene por una devaluación mayor, que es lo que están pidiendo hace tiempo. Pero además de eso nos clavaron, por más que hay un reconocimiento al peso de la sequía, lo que nos clavaron el límite, o sea, cuál es lo que ellos reclaman de déficit fiscal, o sea, el 1.9. Para la situación que vive la Argentina es muy difícil ese cuadro. Y restringir, ponen, la política social y la transferencia a las provincias y a las empresas públicas. O sea, debilitar la capacidad del Estado de sostener a sus empresas como capacidad de regulación. Y además, bajar la política social. Ese cuadro es totalmente negativo para la Argentina, no es el camino de recuperación. En todo caso, puede significar los 7.100 millones, una política que 7.500 millones, una política para que en las PASO la corrida bancaria que querían hacer, la corrida financiera, el blue yendo para arriba, lo logren estabilizar, puede ser, pero desde el punto de vista estructural, de fondo, ¿no es cierto? Es un daño importante, por lo menos es lo que entendemos nosotros. Ahora, en el mismo momento que se está produciendo este cuadro que tenemos una mirada crítica, por otro lado, desde el otro lado, Bullrich, en una que todo el mundo lo ha tocado, ahora ha quedado medio de nuevo oculto, con esa capacidad que tienen los medios hegemónicos para ocultar, la propuesta del blindaje. Quiero decir dos cosas. Una es, desde el punto de vista del blindaje mismo, ustedes recuerden una cosa, lo estuvo en los medios en estos días, que de la Rúa llevó adelante esto cuando había ya un desarrollo de la crisis muy fuerte, donde el peronismo y sectores de la centroizquierda no querían acompañar una devaluación, donde la alianza como tal no quería salir del 1-1, esa fatídica cosa de Cavallo, que nos llevó al derrumbe del menemismo y después de Cavallo durante la alianza también, llevó allá por el 22 de diciembre a decir que el blindaje, que había conseguido este apoyo externo con dólares de diversos lugares, significaba la capacidad de crecer, de salir del riesgo. Eso lo dijo. El anuncio fue el 22 de diciembre del 2000. Un año después se estaba tomando el helicóptero. Sí, claro. ¿No? Tomemos dimensión de esas cuestiones. Ahora, desde el punto de vista de lo que propone Bullrich, que propone abrir el cepo, ¿no es cierto? O sea, la regulación del sistema cambiario a favor de los intereses nacionales, seguir pudiéndolo navegar en ese sentido, abrir, unificar en un solo dólar. ¿Qué significa con esto del blindaje? O sea, si ya hubo un superendeudamiento, ahora quieren un, no sé cómo llamarlo ya. No sé, mega archi, se nos acaban las palabras. O sea, decir que el fondo nos va a dar como una cobertura
de 40.000, 50.000 millones de dólares. Es difícil pensar eso. Pero además de difícil pensar eso, si ellos lo dijeran, ¿a qué costo? De nuevo preguntamos lo mismo. El costo, digámoslo claro, porque además Bullrich lo está diciendo, es que ellos van a cumplir una serie de medidas estructurales que van a hacer que el fondo confíe en eso. ¿Qué significa en palabras criollas? Si el litio se está entregando, entregarlo totalmente. Claro. ¿No es cierto? Es entregar Aerolíneas Argentinas, es entregar Vaca Muerta de otra en la recuperación que hubo, es encontrar la manera de nuevo de vender YPF. ¿No es cierto? Estas son las realidades de lo que está proponiendo la principal candidata de Juntos por el Cambio, porque en las encuestas, por ahora parece eso, va adelante. Entonces, pero que si uno lo pudiera sintetizar en poquitas palabras, lo que están proponiendo, básicamente, es una idea de más deuda, fuga, porque esta es la historia de la Argentina. Cada vez que hubo de estos, hubo un grupo que se benefició, son los más poderosos de Argentina, no es la clase media la que se beneficia, que compra dólares para ahorrar. Estamos hablando de los fugadores. Ustedes imagínense que cuando fue lo de Macri, la deuda, 100 empresas con nombre y apellido fugaron 24.000 millones. Impresionante. ¿No? En la Argentina no se investigó un pomo de esa historia. Entonces, más dólares para la fuga, para sus amigos o sus relaciones del Círculo Rojo. Y después, ¿qué promete Bullrich? Un ajuste, reforma laboral, o sea, pérdida de derechos de los trabajadores, bajar a fondo los planes sociales, y sobre esa base, ese clima social que se va a generar por esa situación, represión. El orden que ya vamos a aguantar, vieron la propaganda que tira, vamos a aguantar los piedrazos, necesitamos eso es el mensaje para decir orden represivo. Lo que vamos a generar nosotros con las reformas estructurales reaccionarias, dicen ellos, va a contenerse desde el punto de vista represivo. Este es el mensaje que están dando. ¿Qué quiero decir más sobre esto? Es diferente la reta que se presenta como el matiz racional de Juntos por el Cambio. En mi opinión, no. Una cosa son las tonalidades y otra el rumbo central. El rumbo central es dirigido en ese sentido. Uno en forma más salvaje, más directa, de un día para otro, y otro en un proceso de meses. El sentido principal, en mi opinión, va hacia el mismo lugar. O sea, nosotros enfrentamos, y el de Milei, que dice ahora, critica a Bullrich, pero básicamente su posición de dolarización es conseguir 40, 50 mil millones de dólares para que le funcione esa paridad de dolarización, lo que significaría una devaluación mayúscula y una pulverización de los ahorros de los argentinos, del salario de los argentinos, de las jubilaciones, de las asignaciones, de los planes sociales. El bloque de la ultraderecha tiene un plan que básicamente es coherente entre ellos. Por eso es tan importante derrotarlos también. Claro. Y derrotarlos también en las legislaturas. Acá no se está discutiendo solamente la cuestión presidencial, se está discutiendo cómo es el Congreso de la Nación. Y entonces ahí nosotros tenemos dificultades. Por una parte, de los representantes del movimiento nacional han acompañado las políticas fondo monetaristas o de pagarle a los fondos buitres, y otra parte no. Tenemos ese debate adentro nuestro. Y también es válido reconocerlo. Bueno, ¿qué más sucedió esta semana con estos dos grandes temas? Y quiero solamente traerles dos temas más. Uno, tenemos un juicio YPF por la estatización de una parte, o la compra de las acciones, dicen otros, del 51%, y un fondo buitre, de nuevo aparecen los fondos buitres, en este caso es Burford, que no se dedica al tema de energía. Lo que hace es, le compró el derecho de reclamar a algunos socios minoritarios de aquella YPF, y que por un mecanismo que ellos argumentan, que no se hizo una oferta para comprarle también a ellos, como el estatuto del 93 de YPF, o sea, de la privatización, decía. Lo cual es toda una discusión que hace desde los problemas de
de fondo, si realmente tiene que haber una indemnización por eso, si YPF o el gobierno nacional el Estado nacional tiene que pagar una parte de eso, o corren los intereses y entonces son sumas exorbitantes. En todo caso, para los argentinos siempre son sumas exorbitantes. ¿Qué aprovecha la derecha? Justamente para impulsar una idea de que no sirve las estatizaciones, no sirve el recuperar los recursos nacionales, que ahí está lo que se pagan. Varios de ellos han salido a decir, ven, el populismo no es gratis. Uh-huh. Y acá lo que estamos discutiendo es si el Estado tiene que tener los resortes principales de la energía, de los recursos naturales o no, o los tiene que seguir una política de colonización por los intereses nacionales, en realidad extrarregionales, porque esto tiene que ver con inversiones de distintos países, de las grandes potencias que se quieren llevar nuestros recursos. Y el otro costado, para terminar esta pequeña enumeración de los temas que me parecieron importantes y trascendentes para tratar de sacar la cáscara, entonces en estos días se tuvo que entregar Joel Lewis a la justicia norteamericana por una acusación que tiene de tráfico de información confidencial en beneficio de grupos por donde él participaba y cómo traficó con eso. Entonces fraude financiero se lo acusa. Se lo detuvo y para no quedar detenido, el ultramisionario británico, una de las principales fortunas del mundo, tuvo que poner de fianza la friolera de $300 millones. Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasa en la Argentina? Compró ilegalmente, se hizo de 12.000 hectáreas, Joel Lewis, que no solo tiene esto que se apropió y se robó un lago, sino que son tierras de frontera, y están prohibidas esas tierras de frontera a un extranjero que no resida en la Argentina y que su producción esté en la Argentina. No es una cuestión de discriminación por ser nacional o no nacional, sino para ubicar cómo se defiende la soberanía nacional. Claro. Y esto fue en una serie de cuestiones de manoseo de ingeniería para terminar en manos de un ultramillonario británico, súbdito de la corona, que tiene a pocos kilómetros del continente, en un territorio nacional, como es las Islas Malvinas, una base de la OTAN. Claro. Ahora, ¿y en la Argentina? O sea, en Estados Unidos se lo detiene y tiene que pagar $300 millones, pero a pesar del enorme reclamo de infinidad de compañeros que van al lago escondido, que reclaman, de los reclamos judiciales, del reclamo judicial, entre otros, que lo llevó adelante también Alejandro Olmos, sobre esta cuestión de la ilegalidad de esa compra de tierra. Siempre un abrazo a Alejandro por todo lo que él signifique, las peleas que da, que compartimos, pero acá no pasa nada. Entonces, miremos también esa realidad, porque nos tiene que dar un poco de vergüenza como argentinos que allá se lo detenga y acá no se puede hacer, se puede hacer. No hacen nada. ¿Por qué no hacen nada? Y ahí de nuevo vuelvo a traer un viejo tema, no es muy viejo, pero es el viaje al lago escondido. Fiscales, funcionarios del macrismo, líderes gerentes o CEOs de medios de comunicación hegemónicos como es Clarín, todos ahí, ¿no es cierto?, reunidos ahí bajo el paraguas, el préstamo de Lewis para acordar las políticas que tienen que ver con la Argentina y en contra de los intereses de la mayoría, por eso escondidos y todo eso ahí. No solo lago escondido, sino escondidos. No pudieron hacerlo escondido. ¿Qué pasó hasta ahora? Nada. Porque hay una responsabilidad enorme. Y acá, como siempre, porque ahí había muchos jueces y fiscales, cuando se demoran las transformaciones que el país necesita, después viene un daño mayor. Y la reforma judicial se demoró, no fue llevada a fondo, no fue una pelea global. No estoy hablando solamente del gobierno de Alberto Fernández, más globalmente. Hubo un intento en el gobierno de Cristina de reformar la justicia. Y ustedes vieron cómo respondió el poder real, porque lo que no quieren que le toquen la justicia, que ellos garantizan el rumbo que tiene, no solo para utilizarla contra la dirigencia social, sindical, los trabajadores o los dirigentes o los lideresas,
sino también para garantizar la maximización de la ganancia. Esta es parte de la realidad que vivimos, por eso hay que intentar transformarla. Si algo nos da fuerza, como recién decíamos con Lucía, la recuperación del nieto 133 nos vuelve a traer una cosa que creo que era Eve que lo decía. La única batalla que se pierde, seguro, es la que no se da. Bueno, aquí termina la columna. Bueno, interesante, Ale. Vamos con una musiquita. Black flowers and my love hope never to come back. I see people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it painted black. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Noticias. Economía. El crédito del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe servirá de financiamiento puente para cumplir con los vencimientos del Fondo Monetario Internacional.
El directorio aprobó anoche en una reunión extraordinaria el préstamo por $1.000 millones. El crédito, considerado como un depósito a corto plazo, será desembolsado al Banco Central para apoyar a la Argentina a cubrir el pago del servicio de deuda que debe realizar en los próximos días, indicó el organismo multilateral con sede en Caracas. El financiamiento de la entidad permitirá cubrir parte de los vencimientos de más de $3.000 millones de fines de este mes y principios de agosto. Política. Leandro Santoro realizará un acto público en Parque Centenario junto a precandidatos de Unión por la Patria. A las 15 convocó a las y los porteños a participar de un encuentro que se realizará para construir un gran movimiento cultural en el distrito. Del acto también participarán Javier Andrade y los legisladores María Bieli, Matías Barroeta Benia y Claudio Morresi, entre otros referentes del peronismo de la ciudad. Fútbol. San Lorenzo cierra la liga profesional con suplentes ante Tigre. El Ciclón apunta a continuar en la Copa Sudamericana, que jugará el jueves por los octavos de final ante San Pablo. El equipo de Rubén Darío Insúa, ubicado en el tercer puesto de la liga, se presentará ante Tigre hoy desde las 20 en el Estadio José de la Giovana de Victoria. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. No puedes comprar. Bueno, ahí volvimos de la tandita y de la música. Bueno, pasamos los teléfonos por si se quieren comunicar con nosotros. Lo pueden hacer al 11 65 16 44 46. 11 65 16 44 46. Encuentran a la radio en las diferentes redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook. La pueden buscar como Radio Caput. Nos pueden escuchar a través de la web en radiocaput.com. Pueden vernos por el canal de YouTube, que ahí cada vez que lo nombro es donde recuerdo que estamos en vivo, en que se nos ve. Desde el celu pueden bajar la app y también en Spotify como Radio Caput. También pueden encontrar a la organización en Twitter como, bueno, al programa en Radio Soberanes con X, y si no, a la organización en las diferentes redes sociales, también en Instagram, Twitter, Facebook, como Soberanes con X. Y bueno, si son de algún distrito en particular, Soberanes y el distrito. Por ejemplo, Soberanes Quilmes, paso chivo propio. De paso, ya que estamos, si se quieren sumar y encolumnar, acá estamos. Bueno, hablando un poquito de la organización y un poco, estamos a 2 semanas de las PASO. Así es. 2 semanas de las PASO, y cómo vemos la situación, ¿no? Está como un poco fría, diría yo. Como falta un poco de animosidad y festejo a la democracia, que igual siempre viene atada pese a las situaciones que tenemos que ir a elegir. Está como fría, no se ve tanto entusiasmo en la calle, por lo menos es lo que voy observando yo desde el distrito, lo que voy recorriendo, como pocos actores, o jugándose quizás la campaña un poco más en los medios de comunicación y no tanto en la calle, ¿no? Hablando con... Yo comparto con vos que quizás nuestros oyentes tengan otra mirada, porque eso depende a veces de los distritos, de los lugares, y al programa lo escuchan en todo el país, así que puede ser distinto dependiendo de los lugares. Pero a nosotros lo que nos toca con Lucía, lo que vemos, sobre todo provincia de Buenos Aires y capital, es falta de clima, ¿no? Eso sí. Si lo pensamos, yo te diría que hay una parte que la falta de que haya sido Cristina la candidata cambió mucho la capacidad de movilización, de entusiasmo fuera de las estructuras, quiero decirlo esto, fuera de lo que está organizado como
el Frente Renovador, la Cámpora, los grupos, los distintos grupos políticos que están participando. Lo digo desde el punto de vista de entusiasmo o de la militancia base, esto entendido como las unidades básicas, todo eso, o como la gente que no participa en las estructuras, pero que se siente determinada manera de ver el mundo. Tanto el peronismo como los sectores que están aliados o que simpatizan con ese rumbo o que quieren enfrentar a ultraderecha. No veo eso, ese clima, ¿no? No se ve, y aparte que digo, a la Argentina como país es un país que le gusta la política, que es partícipe activa de lo que sucede, qué está pasando, y no se... Suele suceder, digo, vas al almacén, digo, trayendo muy el cotidiano, que no está en la palabra del vecino, de la vecina, que hay elecciones. No nos damos cuenta que de acá a 2 semanas hay que ir a votar, hay mucha duda con respecto a quién se va a votar. Digo, y como que falta terminar, evidentemente, de homogeneizar, si se quiere, el propio discurso, como para poder salir un poco más a dar la batalla, ¿no? Como no está esta idea de la batalla en las elecciones, de, bueno, ¿qué vamos a disputar? ¿Qué estamos disputando? ¿Qué tipo de país queremos? ¿Cómo queremos ese país? ¿Qué políticas queremos que se apliquen? Eso no está, y más bien es un tema que se está como esquivando. Bueno, también hay una gran baja de participación, digo, en las diferentes elecciones que venimos viendo en el país. Entonces, salvo Tucumán. Salvo Tucumán, sí. El resto con una gran abstención. El voto en blanco se está manteniendo los parámetros más o menos históricos, pero la abstención en la que creció, el no ir a votar. El no ir a votar, es que esto es llamativo. Ya creo, si no recuerdo mal los números, en 2021 hubo 69% de participación. Digo, si baja frente a que hay una obligación del voto, ¿no? Digo, el vecino, la vecina tiene obligado ir a ejercer su derecho, digamos. Y que haya bajado tanto el nivel de participación, en otros países es entendible cuando no es obligatorio el voto, pero en nuestro país, bueno, es un mensaje, ¿no? Que hay que interpretar. Ahí, ¿sabes? Te sumo una cosa más, a ver qué pensás o conversémosla. A mí me da la impresión que tengo que en Juntos por el Cambio, la dinámica confrontativa que están teniendo entre los dos candidatos a presidente y con una cierta paridad, aunque va adelante Bullrich, por lo menos lo que dicen las encuestas. Ustedes saben que mi opinión sobre las encuestas es que es una acción política propagandística, así que hay que tomarlas en cuenta, pero no hay que comerse como la verdad lo que dicen. Uh-huh. Pero hoy están anunciando eso, entonces que la competencia puede estar fijando determinados criterios. Segunda situación, algo que comenté la semana pasada, que tiene que ver con cómo está visto el gobierno nacional en las encuestas, también como con la duda que siempre presentan las encuestas, pero utilizando una observativa encuesta que tiene la política online, uno puede mirar varias encuestas y allí en promedio julio desaprueba al gobierno de Alberto Fernández el 82,65. Es muy fuerte eso. Sí. Ustedes danse cuenta que en ese 82 habrá un 30 y pico % o más que votó a Alberto Fernández, ¿no es cierto? Con lo cual, Alberto Fernández y Cristina, con lo cual tomen dimensión de lo que está ocurriendo, digamos. El tema es leer ajustadamente si estamos frente a una desilusión con la política, en el sentido de la antipolítica, como una versión de la derecha, de las formas que toma la derecha para restringir la democracia, o en realidad está expresándose un voto bronco, un voto de desilusión, un voto que creyó ver una cosa y se siente desilusionado por la inflación, las medidas que no se tomaron, por las idas y vueltas, por la aceptación de la subordinación al Fondo Monetario, por lo que sea. Está expresando eso, porque si ese es lo que está expresando, hay que leer el mensaje que se den las PASO, ¿no es cierto? Hay que leerlo. No sé cómo lo ves vos. Y justo con nuestro productor Martín, que está ahí del otro lado de los controles, veníamos hablando hoy temprano acerca del tema. Y ayer viendo
poco la tele y escuchando al votante de Milei, habla de, bueno, es lo nuevo, ¿no? Lo voto por lo nuevo, no por la política en sí que él quiere aplicar, sino que necesita ver caras nuevas. Entonces, sí se puede hacer una interpretación, creo yo, de entre los dos actores que hoy dentro del lado de la derecha y la ultraderecha, que son Patricia Bullrich, Milei, que están convocando este enojo, esta sensación de enojo, de bronca, que está por la situación en la que estamos viviendo. Yo creo que no voy a votar, anulo el voto, creo que lo convoca también seguramente con conciencia de clase, si se quiere, que es voto nuestro, lamentable, pero ese voto es nuestro, y decir, no, bueno, no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo, ¿no? Un 82% de imagen negativa frente al gobierno actual, bueno, es difícil, estamos remándola en dulce de leche, ¿qué es lo que va a enamorar dentro del discurso propio? Bueno, varias veces lo analizamos acá, pero ¿qué se va a enamorar desde el discurso propio para poder salir a defender este lado, ¿no? Porque hoy lamentablemente no está tan polarizado, si se quiere. Hoy hay es difícil la lectura que tenemos dentro de las elecciones también. Es un momento donde es difícil leer qué es lo que va a pasar. En otras elecciones quizás era más claro lo que iba a suceder. Hoy, por lo menos en lo individual, me pasa, bueno, escucho un par de noticias, veo, analizo y digo, no, bueno, gana Juntos por el Cambio. Al otro día me levanto y digo, no, por ahí gana Massa. No, por ahí está difícil leer cuál es el escenario político que tenemos, ¿no? Como es difícil porque no hay nada que enamore, porque es una elección compleja, porque las elecciones que por ahí enamoran más, que digo, bueno, uno puede pensar en la provincia de Buenos Aires, decir, bueno, Axel, ¿alcanza solo con Axel? Es raro pensar que la provincia traccione para arriba y diga, bueno, votamos al presidente nuestro porque Axel está traccionando y a la vez no lo puede desdoblar. Es bastante complejo el escenario, por errores políticos, creo yo también, de juego, y donde no se hace partícipe a la ciudadanía. Esta desconexión que venimos analizando hace rato, evidentemente también se está trasluciendo hoy en las elecciones y en lo que está por pasar. Faltan 2 semanas para las elecciones y no hay animosidad de elecciones. No sabemos muy bien ni a dónde ir a buscar boletas para repartir. Bueno, estamos teniendo un serio problema de representatividad, ¿no? Y de desconexión. Sí, crisis de representación hay. Que entre los errores que creo, también es opinión, se tendría que haber dejado que las PASO dentro del movimiento nacional fueran amplias. Claro. ¿Qué quiero decir con eso? Incluso en el caso de Juan, porque una cosa era la pelea, una discusión, una interna entre una lista que recorra todas las provincias y con Juan a la cabeza, y otra cosa es que solo sea por la cabeza. Lo que se intenta allí es menoscabar la posibilidad de una interna real, donde se discuta las bases, y no solo apoyar a tal o cual candidato. Y como lo he escuchado a Juan Grabois en estos días, cómo se lo quiere minimizar en el sentido de decir que no hay paso en el frente de... Bueno, se habla de lista de unidad, ¿no? Claro, y se pone, esta es la lista de unidad y esta es la lista marginal. Difícil así la historia. Difícil dar la discusión dentro de ese... Bueno, nosotros veníamos hablando de la necesidad de ampliar, de jugar con las PASO como una herramienta electoral que existe, que alimenta y construye el debate. Es necesario poder profundizar, sobre todo dentro de un frente electoral, es decir, hay diferentes miradas y corrientes dentro de un mismo frente que confluyen acá, bueno, que se pongan en disputa o en diálogo, si se quiere, también a través de la representación del voto. Era, desde mi parecer, por supuesto, una mejor forma de volver a entusiasmar dentro de las elecciones, de poder volver a decir, bueno, somos partícipes, cómo discutimos,
esto mismo que decías, digo, bueno, darle la lista corta a Juan Grabois cuando él lo conoce mayoritariamente la provincia de Buenos Aires, pero quizás juega con desventaja dentro de todo el resto del país, digo, bueno, es complejo, ¿qué tanto también ahí, me preguntaría yo, qué tanto es convocante entonces Juan Grabois para retener ese voto en disconformidad, entonces, dentro del frente, digo, porque cabe preguntárselo también, cuando no estás poniendo en disputa otro tipo de situaciones, y creo que es parte de lo que está sucediendo. Es difícil pensar en asegurar los votos cuando, bueno, no se alimentó la participación, ¿no? En algún punto. Que ese es uno de los puntos. Por eso yo creo que en algún acto Máximo convocó a que Cristina esté más presente. No sé, ni idea cuál será la decisión de ella, pero tiene que ver con ese enfoque. Después, a partir del mediodía vamos a charlar un poco con Gastón y con Lucía, toda la provincia de Buenos Aires, así que obvio los comentarios sobre eso, así lo dejamos para después. Pero el tema de la falta de encarnadura en la sociedad de las elecciones puede llegar a ser un problema. Tomemos en cuenta una cuestión, es para tomarlo con todos los parámetros de diferencia que hay. En España hubo una batalla electoral muy fuerte donde se daba por sentado el triunfo de lo que ahí se dice el bloque de la derecha y ultraderecha, yo también acá los nombro de la misma manera, que era el PP, el Partido Popular, más Vox, o sea, la ultraderecha, los amigos de Milei, digamos, para decirlo de alguna manera simple. Parecía indestructible, que ya venían arrasadoramente, y el voto logró frenar parcialmente, hay que decirlo, porque bueno, hay que ir nuevamente a elecciones. Sí, hay que una discusión todavía si se va a elecciones o no nueva, porque se va el formato de una democracia parlamentaria, allí monarquía parlamentaria, que es que el rey va a otorgar el derecho a formar gobierno al que salió primero, en primer lugar, las dificultades que tiene. Claro. ¿No es cierto?, para formar esto. El voto extranjero, a diferencia de otros momentos que se computó al final, restó un diputado por Madrid al Partido Socialista, con lo cual quedó con un diputado mejor preparado el PP. Ahora, eso no quiere decir, porque la paradoja de la historia lleva que el grupo catalanista, nacionalista catalán, que tiene a su líder, el expresidente de la comunidad en el exilio, es el que va a dirimir si el Partido Socialista puede formar gobierno o no. Porque para que el Partido Socialista, junto con Sumar, que viene a ser todos los sectores centro-izquierda, más algún sector de la izquierda de Podemos, lograr digamos, una confluencia de los votos nacionalistas más el voto catalán, depende de que los catalanes digan somos parte del gobierno, lo apoyamos. No que nos abstenemos, sino que lo apoyan. Si se llegan a abstener, podría formar gobierno del PP o se tendría que convocar elecciones. Pero lo que quiero decir con esto es, cuando hay mayor participación ciudadana, mayor capacidad de representar mejor a las distintas posiciones que tienen los pueblos, capacidad de frenar a la derecha. Cuando se achica la democracia, hay menos capacidad de enfrentar a la derecha. Vamos, Horacio, vamos a charlar un ratito. Cortamos esto, después lo seguimos, Lucía, sí, pero claro, como Horacio está al teléfono y no lo tenemos al Zoom, logramos conectarlo y así charlamos un poquito sobre el fondo. Horacio, ¿nos escuchás? A vos te escucho perfecto, decime si vos me escuchás bien a mí. Muy bien, te escuchamos. Te escuchamos. Si llega a haber interferencia, perfecto, te avisamos para que te coloques mejor. Horacio, a ver, perfecto, yo en la introducción, en la columna política, repasé una suerte de ideas sobre esta reprogramación de pagos, el acuerdo con el fondo de estos días. Me gustaría escuchar tu visión sobre este tema, qué significado tiene y hacia dónde ves que se dirige esta cuestión. Mira, Ale y Lucía, en realidad este plan fue incumplible siempre fue incumplible. O sea, las metas que nos impusieron,
son incumplibles todas, sobre todo la de aumentar las reservas internacionales. Fíjate que nos pusieron una meta de que había que aumentar las reservas internacionales en 15.000 millones de dólares. En 3 años, 15.000 millones de dólares. El año pasado lo cumplimos, 5.800 millones de dólares lo cumplimos. Sí. Pero este año tenemos que tener 4.000 millones de dólares de superávit comercial. Y vos te das cuenta que es imposible. Tenemos sequía, exportamos menos de 20.000 millones de dólares que el año pasado, 20.000 millones de dólares menos, y sin embargo pretenden que tengamos 4.000 millones de dólares. Es más, como si fuera una ironía, nos dicen, pero le bajamos la meta en 1.000 millones de dólares, o sea, van a tener que acumular 3.000 millones de dólares. Es imposible, no podemos acumular 3.000 millones de dólares. Primeramente incumplible. Segundamente incumplible. Nos dicen, tienen que tener un déficit fiscal de 1,9% del PBI. El PBI se calcula en 480.000 millones de dólares. En pesos, pero se calcula en 480.000 millones de dólares. Y ya estamos en 2,5 sin haber ingresado todos los certificados de obra del gasoducto Néstor Kirchner. O sea, el resultado caja, lo que se llama base caja, nos da 2,5% del PBI y ellos quieren que termine el año con 1,9%. No, claro. O sea, y la tercera meta, que también es incumplible, la emisión monetaria. Vos te contaste con que tenías un menor ingreso por los derechos de exportación y el Banco Central tuvo que suplir esa falta de ingreso y tuvo que emitir dinero para financiar el Tesoro. Y ellos no, quieren que sea solamente el 0,6%. Te acabas de cruzar a alguien, Horacio. Horacio, ¿nos escuchás? Yo te escucho perfecto, sí. Seguí, por favor, te estábamos escuchando, pero... sí. No, creí que me querías preguntar algo, por eso me frené, porque creí que me querías preguntar algo vos. No, pero te pregunto, yo sostenía que en la columna, que además de lo que vos estás diciendo con este tema de el déficit fiscal mantenerlo en 1.9, la idea de no emisión que le están reclamando al Banco Central, o sea, de no cubrir al Tesoro, y tasas positivas, es un enfriamiento de la economía, es un combo de ajuste sobre ajuste más seguro. Enfriamiento de la economía. Seguro, y con aumento de precio. O sea, porque inclusive ellos dicen, no evaluamos, estaban devaluando permanentemente, el tipo de cambio oficial está a 280 pesos con 50 centavos. Y cuando asumió este muchacho, Alberto Fernández, estaba a 62 pesos el dólar, está a 280 con 50. Ese 300% de aumento del 350, para ser más exacto, 350% de aumento del dólar, es el aumento de los precios. Desde que está Alberto Fernández, los precios aumentaron 350% que le aumenta el dólar. Por lo que hemos hablado con ustedes varias veces, ellos internacionalizan los precios. Por ejemplo, la botella de aceite de girasol de cocinero litro y medio en Ámsterdam está de 2,42 euros. 2,42 euros. Multiplicado por 500 pesos, son los 1.200 pesos que pagás acá en el aceite en el mercado argentino. Claro. O sea, es igual al precio externo con el precio interno. Esta situación es la que hace lo que está diciendo vos. Recesión, freno económico, nadie tiene poder adquisitivo para comprar nada. Nosotros dependemos del mercado interno. Mi caso, vos sabés que choqué porque tuve un problema cerebral, choqué, no puedo arreglar el auto. Porque no tengo la plata para arreglar el auto. Soy docente universitario, hace 39 años que enseño, cobro menos ahora que cuando empecé en 1984. Claro. Esta situación que me pasa a mí le pasa a todos los laburantes. Nos han erosionado el sueldo con este permanente aumento de los precios, sobre todo los alimentos y los esenciales personales. Ahora, ¿y se viene un ajuste de precios en los servicios? Sí, encima quieren que la energía está barata, según el cálculo de ellos. Claro, ellos no hablan del salario. Ellos dividen la energía por, claro, vos pensás en el combustible. ¿Cómo puede ser que la nafta salga más barata que un litro de leche? Ellos no quieren bajar el litro de leche. Ellos lo que quieren es que vos le bajes, que vos le aumentés el precio de la nafta, que aumentés el precio de la energía eléctrica, que aumentés el aumentés todo. O sea, ¿y quién lo paga? Somos nosotros, los de pie, los que ganamos. O sea, sí, una vuelta, un nuevo ajuste sobre nuestro salario. Una nueva ronda de aumento del salario. Sí, una de precios y caída del poder adquisitivo del salario. Una nueva ronda de aumento de precios y una nueva caída del salario. Escúchame, ahora si te quiero hacer una pregunta sobre estos condicionamientos que nos pone el fondo o para este acuerdo de los 7.500 millones.
Sí. Ellos van a empezar a entregar después de las PASO, o sea, con un resultado escrito de qué es lo que ocurrió, cuál es la debilidad o fortaleza del gobierno actual y cómo se encamina hacia las elecciones nacionales. Ahora, si esto es incumplible lo que nos piden para el segundo semestre, lo que le piden a la Argentina para el segundo semestre es incumplible, lo que quiere decir que vamos a estar en noviembre en una nueva evaluación donde van a ponernos nuevos condicionamientos. Digo, noviembre, fin de un gobierno, está terminando el gobierno, asume uno nuevo, será Massa, será Juntos por el Cambio, pero asume una nueva etapa con una situación de no poder cumplir, lo cual es una debilidad para los argentinos, más allá del resultado electoral, quiero decirlo, ¿no? Pero eso es lo que quieren. Esto es lo que quieren. Ellos quieren que nosotros no cumplamos. Como no vamos a poder cumplir, le vamos a tener que ceder los recursos naturales nuestros. Esto es lo que quieren de vamos. Ellos quieren el litio por la mitad de precio, Claro. quieren sacar petróleo del Valle de Uco, ahí en San Carlos, quieren sacar hierro y plata de la meseta de Gastre, quieren sacar oro y cobre de la Sierra de Famatina, continuar con la explotación de Agua Rica, todo por $2, porque en dólares a ellos les sale la mitad. Claro. Evalúan todo nuestro... Y a nosotros, a su vez, al Estado le sale cada vez más caro comprar más pesos, porque el Estado recauda en pesos, tiene que recaudar más pesos para pagar la misma cantidad de deuda en dólares. Es un círculo perverso que, como planteó Soberano claramente desde el principio, tenemos que suspender el pago con el Fondo Monetario Internacional y que se siga adelante con el proyecto del senador Parrile, que tiene media sanción del Senado y tiene dictamen favorable de las dos comisiones que trataron el tema en la Cámara de Diputados de la Nación, la Comisión de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda tiene dictamen de mayoría a favor, que se trate en el recinto y que se haga público a dónde se fue esa plata, porque todo esto de agua que estamos teniendo es por pagar 44.599 millones de dólares. Que si vos decís, bueno, recuperamos los puertos, modernizamos tenemos la línea mercante que no tenemos, modernizamos los ferrocarriles, la flota de aviones, Nada. se construye 1 millón de viviendas, no se compró un ladrillo. O sea, en esta situación, vos no podés seguir pagando algo que sabés que una minoría parásita y rentista de este país se fugó. Tenés que investigar la deuda, que es lo que prometió Alberto Fernández el 1 de marzo del 2020 cuando inauguró las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Investigar la deuda hasta las últimas consecuencias y no lo hizo. Bueno, bárbaro, Horacio. Perdón, le digo, justo nos cruzamos entre ambos. Bueno, Horacio, muchísimas gracias por la columna de siempre y permitirnos pensar un poco. Que tienen conmigo, estoy en La Ferrer, partido La Matanza. Un lugar duro si lo sabes, partido duro si lo sabes. Pero acá estamos, peleándola. Bueno, Sí, te mandamos un abrazo grande, nosotros vamos a la tanda y después ya volvemos. Muchas gracias. Luminoso ansío, las sombras acorralado espero. Tal vez me encuentro mirando al oeste de los silencios. Y la marea es alta y resaltan barcos que callan. La marea es alta y resalta. Soy culpable y testigo, te digo que soy aliado de ella. Va besando en mi lago y ya no puedo creer que sea tan